Pablo Kachadjian es una de las voces más originales de la literatura argentina contemporánea. Nacido en Buenos Aires en 1977, escritor, editor y docente universitario, construyó una obra que desafía las convenciones narrativas a través del humor, la experimentación formal y una permanente reflexión sobre el lenguaje y sus posibilidades. Sus libros han sido traducidos a numerosos idiomas y su nombre adquirió proyección internacional a partir de El Aleph engordado, la célebre reescritura del cuento de Borges que motivó un largo proceso judicial del que finalmente fue sobreseído, convirtiéndose en un caso emblemático sobre los límites de la creación y la libertad artística. En los últimos años publicó las novelas Una oportunidad, una singular exploración sobre la espontaneidad, el azar y la identidad, y recientemente Medio Real, una nueva incursión en su universo narrativo donde vuelve a poner en tensión la voz, la percepción y las formas de construir la realidad desde la ficción. La literatura de Kachadjian se mueve con naturalidad entre la novela, el cuento, la poesía y la reescritura de textos clásicos. Sus libros parten de procedimientos que podrían parecer conceptuales, pero siempre encuentran una sorprendente vitalidad narrativa, donde el absurdo, el humor, la imaginación y la precisión del lenguaje conviven con preguntas filosóficas sobre la libertad, la experiencia y el acto mismo de escribir. En esta nueva edición de Clásica y Universitaria Libros, Pablo Sánchez Sesi conversa con Pablo Kachadjian sobre su recorrido literario, las formas de la experimentación y la búsqueda de una literatura que, antes que ofrecer respuestas, invita a descubrir nuevas maneras de leer y de pensar. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hablo con Pablo Kachadjian. Yo mismo, sí. ¿Qué tal? Todo bien, te habla Pablo Sánchez. Mucho gusto, Pablo. ¿Me escuchás bien? Te escucho perfecto. ¿Cómo pronunciás vos tu apellido? Mi apellido, yo lo pronuncio Kachadjian. Contame, ¿sos armenio? Sí, de familia, sí. ¿Y conocés Armenia? ¿Te criaron en la comunidad armenia? ¿Te interesa? Estuve en Armenia, me criaron en la colectividad armenia, sí. Hablaba, ahora ya me olvidé mucho, pero hablaba, leía, escribía armenio, sí. Y me interesa mucho, sí. Como un tema así permanente. ¿La música, el cine armenio, algo de eso? Sí, la música sí. Bastante, escucho regularmente, o sea, obviamente escucho otra música también, pero escucho música armenia, de hecho toco el oud,
también, que es un instrumento, bueno, de la zona, no solo armenio, y toco música armenia ahí un poco. Sí, tengo como un vínculo con eso permanente, que junto con otras cosas, ¿no? Pero como que me fui, en un momento me fui un poco de la colectividad y después se convirtió en un vínculo así más mío, ¿no? Como con cosas que me interesaban, de la historia, la música, bueno, la comida, obviamente. ¿Qué te gusta de la comida armenia? Me gusta todo, me gusta la forma de comer, que no hay un plato, hay muchos platos. He visto muchos platos chicos y uno va comiendo de una cosa, de la otra y eso. Y después tengo un plato favorito que es el manté, que es, no sé si lo conoces. Contame, ¿qué es? Manté es como es una masa finita. Imagínate así, una masa grande, la cortan en cuadraditos, ponen una bolita de carne condimentada en cada cuadradito, lo cierran, uniendo los dos extremos opuestos y queda como un cosito. Y los aprietan todos en una fuente, los meten en el horno y después, cuando están crocantes, se sirven en un plato y les tiran un caldo y yogur con ajo. Eso es. Me encanta esa descripción. Sí. Soy vegano, pero voy a tratar de averiguar posibilidades de comer porque me interesa mucho. Pero te pregunto, música armenia, ¿por qué llegaste a tocar eso? ¿Por qué te interesa la música? ¿Cómo llegaste a tocar, además de escuchar música? No, bueno, yo toco desde chico. De chico no, chico, desde los 14, toco la guitarra. Y tuve bandas, empecé tocando punk. ¿Quién te dio la guitarra? No, yo como en la primaria fui a un colegio armenio y en el secundario me fui a un colegio industrial. Y en el colegio industrial armé una banda punk con unos amigos y mis padres me compraron una guitarra y me puse a estudiar, a tocar primero y a estudiar después, viste, como un poco. Y desde ahí siempre toqué. Nunca, después tuve bandas, toqué en vivo, todo, y después dejé de tocar en vivo en un momento. Y que coincidió más o menos cuando empecé a escribir. Y en un viaje me crucé con un oud en Jerusalén. Y a los 30 y pico ya. Y a mí me encantó siempre el oud en la música armenia. O sea, hay músicos como Richard Hagopian, Aradinchian, hay muchos sudistas armenios muy, muy grosos. Y vi el oud y me asusté, porque viste cuando ves algo, nunca había visto un oud, creo. Y me fui, y después volví, estaba en un mercado, y empecé a averiguar, y nada, era accesible, me lo compré. Y traté de tocarlo y no sonaba nada. Y pensé, no, tuvo como un... ¿Viste? Cuando... No sé, me produjo mucha emoción el oud. Y después, bueno, me puse a estudiar y ahora suena un poco. ¿Y de la filosofía y el misticismo armenio te queda algo? ¿Eso está en tu obra o te pasa por el costado? La filosofía no sé qué... No sé cuál sería la filosofía armenia. Del misticismo hay como un vínculo con un cristianismo así muy histórico y muy primitivo en los armenios o en la historia armenia, en la cultura armenia, ¿viste? Eso de que fue el primer país cristiano oficialmente en el año 301. Hay como un vínculo ahí muy fuerte con la religión y algo de eso queda, ¿no? Como... Sí. Pero después cruzado por mil cosas, por lecturas místicas no armenias, ¿no? Como cristianas muchas veces sí, pero no armenios necesariamente. Estamos hablando con Pablo Kashtajian, autor de muchos libros, el último y el más reciente, Medio Real. Y pensando en presentarte para una audiencia cordobesa, vamos a ir a algunas cuestiones de trayectoria, además de hablar de tu filiación con Armenia y algunas preferencias del orden gastronómico y musical.
¿Te arrepentís de ser el autor del Aleph engordado? Como una polémica que te marcó cuando uno busca tu nombre en Google. No, de ser el autor no. Para nada. A mí me gusta haber hecho ese libro. Y la polémica, o sea, qué sé yo. Si me gusta esa vinculación inmediata, no, me parece. Pero yo siento que ahora se diluyó bastante. Hubo un momento que sí fue bastante molesto cuando ocurrió todo ese lío. Que era feo, porque salía un libro mío, por ejemplo, y el título de la nota era Nuevo libro del autor del Aleph engordado. Y era como, qué pesados. Y eso duró unos años. Y ahora quedó como un dato biográfico, qué sé yo. Hay que ver en qué forma va tomando, pero... O sea, la parte de la polémica no es algo que hice yo. Así que no me puedo arrepentir. Y el libro sí lo hice yo y no me arrepiento, me gusta. Me gusta haberlo hecho, me gusta el libro, está bien. Y pienso esa primera etapa de tu obra, el Martín Fierro ordenado alfabéticamente, la cadena del desánimo, el Aleph, como en literaturas del procedimiento que están muy distintas a las últimas novelas, sobre todo las últimas dos. ¿Volverías a esas literaturas del procedimiento o te interesa más este procedimiento más novelesco tradicional en el cual se enmarcan una oportunidad medio real? ¿O no harías esa diferencia que te estoy proponiendo? No, la diferencia está bien. Lo que pasa es que yo antes de esos libros escribía poesía. O sea, el camino fue de hacer letras para la banda a escribir poesía. Escribí poesía, publiqué un par de libros. Y después hice el Martín Fierro ordenado. Y después escribí Qué hacer. No, antes del Martín Fierro escribí Qué hacer. Que es la primera novela. Después hice el Martín Fierro. Después seguí escribiendo poesía. Y después hice el Aleph engordado. Y después salió publicado Qué hacer. O sea, para mí no están tan divididos. Es que empecé haciendo cosas de procedimiento y después me puse a escribir narración. Empecé escribiendo poesía. Hice esos dos libros que son unas cosas raras, ¿no? Y después que empezó a tomar más forma lo de narrar, ¿no? Si volvería, no sé, porque yo tampoco lo pensé nunca mucho como procedimiento, que está como muy evidente el procedimiento. Lo pensé siempre más como... O sea, vas pensando en el resultado que en el procedimiento. Por ejemplo, a mí el Martín Fierro me gustó porque me gustó lo que quedaba al ordenarlo. Y de Aleph engordado me gustó escribir algo mezclándome con otro texto y que fuera un texto tan conocido que uno pudiera como tratar de adivinar qué había y qué no. También transformar un texto que ya existía y fuera tan conocido en un texto nuevo. Y me gustó cómo cambiaba el texto en el resultado también. Así que no es tanto, viste que cuando se piensa en lo conceptual, se piensa que es como que no importa mucho el resultado. Lo que importa es el concepto ahí, ¿no? Que es lo único que hay que leer. Y a mí me divierte más con esos libros, por ejemplo, lo que pasa cuando uno los lee. Y si volvería, no sé, hay que ver, viste, como hay que estar sensible para hacer lo que uno necesita o lo que uno le parece que es interesante hacer en un momento. ¿Por qué en un momento? Porque yo leo en la cadena del desánimo, en ese procedimiento, a mí el efecto de lectura que me queda, si uno pensara en efecto de lectura, que son libros más bien políticos, ¿no? Porque digo, el Aleph engordado es meterse con el canon. Ordenar el Martín Fierro es reordenar el canon, digamos. Vos nunca estás denunciando, no decís, por lo menos en Medio Real o en esta novela, nunca decís Milei es un boludo o un tirano, sino que tenés estos grandes procedimientos que lo que son discutir la jerarquía del orden literario. En ese sentido, para mí son libros que estaría bien que sean polémicos. Sería raro que no polemicemos con eso. Totalmente. O sea, a mí me parece que tendremos que discutirte por qué este hombre viene a reordenar el poema nacional, ni más ni menos.
Digo, ¿a vos qué te pasa con la identidad argentina que tenés que entrometerte con eso? Sería mi pregunta política, digamos. Si uno fuera un higienista. ¿Que no fuera? Si uno fuera un higienista, diría, ¿por qué Kardashian se anda metiendo con los emblemas nacionales? Sí, está bien la pregunta. Mira, no sé, como yo en general cuando hago algo no lo pienso mucho antes de hacerlo. Si lo pienso mucho, medio que se me pincha. Y se me dan las ganas de hacerlo también. Como pasa con muchas cosas, ¿viste? Cuando querés hacer algo, si lo pensás, empezás a pensar y siempre se pone más complicado. Y ¿por qué? Pero después sí pero pienso muchas cosas, y pienso muchas cosas como cualquiera puede pensar muchas cosas de esos libros, ¿no? Yo creo que puede haber en esos libros como un gesto así, un poco punk, un poco de reconstruir monumentos, ¿no? Pero también hay un gesto ahí de, mira, voy a hacer lo que quiera, ¿no? Como un gesto un poco irrespetuoso, pero también respetuoso, de alguna manera, ¿no? Porque está tomando como no está ignorando esas cosas y tampoco las está destruyendo, porque son las dos lecturas bastante afectuosas de alguna manera de esos, o revitalizadoras en un sentido, ¿no? Porque uno, por ejemplo, lee el Martín Fierro ordenado y piensa en el Martín Fierro, y lee el Aleph engordado y piensa en el Aleph, ¿no? Sí, y después hay algo son como gestuales en un sentido, como hay una frase que me gusta mucho de Shklovsky, que es que los escritores aprenden a escribir a través de la literatura, porque la literatura les da las herramientas para salir de la literatura. Y hay algo de eso, como salir del canon usando procedimientos que son literarios también, ¿no? Y yo creo que en ese sentido no es muy distinto de... No sé, por ejemplo, yo siento que el devenir así narrativo de todos los últimos libros es como brutal en un sentido. Tiene como un aspecto un poco antiliterario, muy literario y antiliterario a la vez. Pero son ideas de trabajo, ¿viste? Como... algo que fui aprendiendo fue a no... yo pienso mucho así por naturaleza desde chico. Pero algo que aprendí con esto fue a... Cuando pensás mucho también casi todas las ideas se vuelven un poco relativas. Y algo que aprendí fue a tener ideas, pero siempre contemplarlas un poco como ideas de trabajo, ¿no? Así que, no sé. Escucho y siento que hablo con algunos de los narradores por lo menos el trayecto narrativo, que son personajes que sufren mucho. Esto que vos decís lo diría cualquier narrador tuyo, ¿eh? Se me pincha si pienso mucho, estoy sobrepensando. De hecho, en la última novela se trata de un tipo que básicamente cuando deja de pensar se le afloja un sombrero que le aprieta. Hay algo en tus novelas, por lo menos en estas dos, digamos, y ya vamos a ver si lo podemos rastrear en los primeros, que más allá de cualquier fantasía filosófica más o menos explícita, hay siempre un problema que va en torno de la libertad y la autonomía, pero se disfraza de libertad política porque vos metés siempre como lucha de esclavo, o has metido más de una vez, pero yo siento que el problema que esclaviza a tus personajes y a vos es que son los neuróticos. Sí, hay bastante de eso. Sí, a mí como mucha gente, ¿no? Como, no me quiero embanderar en la neurosis, pero sí. En todo caso es un problema que me interesa. O sea, la mente es muy poderosa, ¿viste? Y no es controlable. Al menos no del todo. Lo que sí uno puede más o menos tratar de ir regulando es la dialéctica entre acción y pensamiento, ¿no? Con trucos, formas de proceder. En general, las cosas más brutales y directas desarman al pensamiento por un rato. Lo dejan como medio como confundido. Y... Sí.
¿Y cómo haces para hacer cosas? Esa sería la pregunta que tienen todos tus personajes y te hago yo. ¿Cómo haces para mantener el deseo de seguir escribiendo? Y de hecho, pasa algo, sobre todo en Medio Real y una oportunidad, que son voces de narradores, para decirte las últimas, medio naive, medio juguetonas, que no están tan lejos de lo que pasa en El Aleph Engordado, que es también un juego. Digo, son como... O sea, dejaste de hacerle ventriloquía al canon nacional para jugar con una voz más propia, pero no deja de ser como una literatura que a mí la sensación que me daba es... me está tomando por tonto, el personaje es tonto, el autor es tonto, o es toda una gran tontería y nos vamos a reír, digamos. Son estas comedias, yo diría que tu última novela son unas comedias muy divertidas, disfruté mucho, pero digo como, ¿a quién le estás tomando el pelo? Sería mi pregunta. No, a nadie, por favor. No, de ninguna manera. No, yo creo que no son tontos los personajes. Pero... No sé, yo entiendo lo de ahí, pero... No sé si... O sea, ¿por qué serían ahí para vos? Y yo siento que se toman todo como... Hay una serie de esclavos que dice, somos esclavos. Y deciden rápido, es como que la acción en el relato es como si fuera simplemente darse cuenta que uno es un esclavo y decide dejar de ser esclavo. O hay un montón de cosas, ¿no? La situación de opresión y libertad es cuestión de conciencia y decidirlo. Este dios que es medio... Estoy pensando en el dios de tu última novela, Medio Real, el dios Nuestro Señor, también conocido como DNS. Es un dios que es excesivamente cruel, pero a la vez goza como un niño que estuviera quemando hormigas, ¿no? Y tiene algo ahí con el sufrimiento, con disfrutar el sufrimiento de los otros y propio, que me hace pensar que hay una escena sádica infantil muchas veces. Porque también eso, hay algo que dijo Quintín que me parece que una de las pocas cosas de esa reseña que tiene razón, donde es una novela medio real donde hay mucha crueldad y mucha truculencia, en eso estoy de acuerdo. ¿Sí? ¿Te pareció? Porque sí. O sea, pero como literalmente, como sangre y dolor y sufrimiento. El personaje tiene una cicatriz por el que lo marcan. Bueno, pero... Toda la escena... ¿Cómo? Fue a la guerra, se lastimó. Pero toda la escena de los soldados, Pablo, es terriblemente cruel. La escena final, donde están con estos pueblos originarios y vienen estos captores y los van matando uno por uno. A mí me parece una crueldad, por no decir que hay un personaje que... No quiero spoilear a nadie, esto es una tristeza para quien tenga algún tipo de pretensión narrativa con el enigma, ¿no? Pero hay un personaje que esconde su género porque hay constantemente el peligro de una vejación. Digo, es un universo cruel el de la conquista. Y está bien. Un universo cruel el de la conquista. Era un universo cruel, o sea, mira... la escena de la guerra es una escena de guerra. Yo creo que la escena de guerra que más me marcó, en ese sentido no soy muy original, es la de Stendhal ¿dónde es? La Cartuja de Parma, ¿no? O Rojo y Negro. No, la Cartuja de Parma. Que no se entiende nada. ¿Viste? Como que es una descripción hermosa de la guerra, porque no se entiende, el personaje no entiende para dónde está peleando, vuelan tiros, hay explosiones, corre con un grupo que no sabe ni siquiera si es el de él. Y después lo otro, no sé. Yo, por ejemplo, yo escribí este libro leyendo muchos libros, o sea, no como investigación, sino porque me gustaban libros de crónicas de la conquista, de conquistadores, de adelantados. Y son unos animales. Me acuerdo de uno, no sé, Enrico Schmidl era. Dice, llegamos a una isla, estaba llena de pájaros, los matamos a palos y nos fuimos. Yo pensaba, ¿quiénes son estos tipos? Y me interesaba como esa cabeza así, como medio desapegada de las cosas, medio bestia. Pero se va sensibilizando a medida que transcurre el relato. Y no, yo no siento que sea cruel. O sea,
en el sentido de que es una crónica de la conquista, es bastante... Después leí libros de historia, de historia de soldados de la conquista, cómo aprendían. Por ejemplo, hay muchas cosas, creo que casi todas las cosas más raras del libro están basadas en crónicas o en libros de historia. Por ejemplo, cómo aprendían a escribir los soldados es bastante preciso, ¿no? Como los soldados eran analfabetos y aprendían a escribir porque querían contar su historia. Y no sé, sí, puede ser. Yo no siento que sea truculento. La escena esa es medio western, ¿no? Como esa que contabas recién, cuando los persiguen los captores. Sí. Sí. Es un western. Hay una escena en Una oportunidad, hay otra guerra ahí, que es también contada en el formato de la crónica. Sí. Que para mí eso se parece más a una película de espías de James Bond, que ahí no hay crueldad ni barbarie. Pero bueno, es otro registro, otra oportunidad. Porque en medio real sí es parte de esto. Es clarísimo que estás debatiendo con estas crónicas que habrán hecho los viajeros, los exploradores y soldados. La escena de la balada, de la composición musical de los soldados es fascinante. Y Una oportunidad, la novela anterior, es otro mundo, no es el de la conquista, es un mundo más contemporáneo. Sí. Más parecido. ¿Con qué dialogabas ahí Una oportunidad? ¿Cuál era la biblioteca de referencia? La biblioteca de referencia. Mira, no sé. A ver. Algunas cosas son biblioteca y otras no. Por ejemplo, toda la escena de interrogatorios se me ocurrió leyendo interrogatorios de escritores soviéticos. Por ejemplo. Y toda la escena de la guerra está bastante inspirada en la guerra de Armenia y Azerbaiyán. La seguí muy de cerca. Mirá. Y hay como cosas que son directamente tomadas de ahí. De hecho, la seguí de cerca, pero como muy de cerca. Tenía un conocido que mandaba audios desde Armenia con todas las últimas novedades. Hablaba con soldados y contaba lo que le decían los soldados. Así que un poco de eso. Y después... No sé, me voy a ir acordando cuál es la biblioteca ahí. ¿Te interesa el psicoanálisis? Porque yo conozco Una oportunidad porque una librería de Córdoba hace una cata de vinos, porque en la novela el vino es fundamental, y te vendían el libro con unos vinos. No sé si te llegó alguna botella, espero que sí. No. Tendrías que haber participado de eso, Pablo. La verdad que sí. Y hablé con muchos psicoanalistas cuando salió la novela. Y yo decía como, claro, sí, esto es... Pero bueno, los lacanianos ven a Lacan en todos lados. ¿Vos sos por algún lado eso o no? A mí me interesa el psicoanálisis, pero de manera normal, digamos. Como leo un poco, hago psicoanálisis yo, o sea, como paciente, ¿no? Pero ¿sabes qué? Eso sí, desde el principio, desde qué hacer, me pasa que psicoanalistas me comentan la novela en términos psicoanalíticos, en términos de psicoanálisis. Pero no es algo que yo ponga. Seguramente sí, hay cosas teóricas que me pueden haber interesado. Pero no es un diálogo directo, ¿no? En todo caso serán restos que quedan en mí que aparecen al pensar o hacer ahí funcionar los personajes o las voces. Te pregunto sobre eso porque se habla mucho últimamente que en cierta literatura argentina contemporánea aparecen muchos nombres de autores, ¿no? Aparece mucho la teoría y la filosofía expuesta. Y hay algo que de nuevo tengo que reconocer que Quintín lo leyó antes, que estoy de acuerdo y está muy bien, es que cuando vos haces referencias metaliterarias, porque en medio real, sobre todo, hay como el narrador o los narradores, y para quienes lee la novela de entender por qué es difícil decir si es uno, son varios, hay toda una inquisición sobre quién escribe, cuál es el valor de escribir, cuál es la ética de escribir, y se puede sentir el olor de alguien que pasó por Puan y no salió sano, pero no lo deja evidente. Así que te quería preguntar si vos tenés algún tipo de miedo de dejar los autores. ¿El proceso de velamiento de la teoría es decidido o es algo que a vos te sale plantearlo así? ¿Alguien que pasó por Puan sería yo? Claro.
Yo pasé penas por Puan, o sea, yo estudié en sociales. Victoria Liendo nos dijo que te conoció ahí. Porque estudié, yo estaba haciendo comunicación y me puse a hacer en paralelo, después de primer año, una materia de letras por cuatrimestre. Me agregué, digamos, una materia a la cursada normal de mi carrera. ¿Por qué? Y porque sí, porque me interesaba, porque tuve una profesora que me dijo, ¿por qué no estudias letras? Y pensé, bueno, ¿por qué no? Y me anoté y me gustó, pero fue como bastante placentero, o sea, no era difícil, no era tortuoso, porque era como una carrera que hacía con placer, hacía solo las materias que me interesaban. Me iba bien, me iba mejor que en la otra, estudiando menos, porque me divertía. Como no fue para nada tortuoso. Y después de algunas materias, que habrá sido menos de un tercio de la carrera, la dejé, porque ya había terminado la otra. Y ahí me anoté en un doctorado y después dejé el doctorado y ahí terminó todo, la carrera académica, digamos. Pero no, de ninguna manera me dibujaría como alguien que ¿Qué pasó por Puan? No, que pasó sí, porque pasé, pero que pasó y sufrió. No, que sufrió. De una manera. No salió sano, porque digo, hay algo de que yo creo que las instituciones marcan a quien escribe, digamos, y dejan marcas en la forma de escribir, ¿no? Para mí hay huellas de que esto es una escritora de alguien que pasó por la universidad. Yo diría que la literatura de Pablo Kashtajian es de un autor que evidencia rastros de la formación universitaria argentina. ¿O vos estarías en desacuerdo? Yo estoy un poco no estoy en desacuerdo porque pasé por la universidad y doy clases ahí. Evidentemente soy parte de la universidad. Pero yo no lo veo mucho. Igual que yo no lo veo no significa nada. Pero yo siento que soy más de sociales que de Puan. ¿Por qué? Por mi formación, por mis intereses políticos, me interesa pensar la sociedad siempre. Yo cuando hablo con alguien de Puan siempre siento que tenemos perspectivas distintas. Cuando hablo con alguien de sociales me entiendo enseguida. En ese sentido siento que estoy... ¿Cómo? ¿Cuáles serían los intereses políticos de alguien de sociales y alguien de filo y letras? Es muy difícil de definir, o tal vez es fácil y yo no lo sé hacer, pero yo siento que la perspectiva, cuando hablamos de política, por ejemplo, no sé, por ejemplo, en la carrera en sociales se piensa siempre en términos de sociedad, se lee mucho Marx, no tanto en términos de texto, y no sé, no sé mucho ahí qué responder, pero es solo una sensación. ¿Viste? Cuando hablas con alguien y decís, este es más mi palo, este no. Claro. A la vez, puedo hablar perfectamente con alguien de letras y también me puedo entender. Pero siento que hay más afinidad con alguien de sociales. Sí, Sí, perdón, te escucho. No, te escucho. No, que leí el artículo de Centro y Marginalidad, donde hay contado un poco de tu relación con la docencia, que eso me parece interesante de saber cómo te llevas vos como docente en la UNA y cómo pensás la formación de artistas hoy. Que empecemos por eso y después te quiero preguntar sobre qué es para vos la literatura, porque veo que hay claramente lo que podríamos decir sin hacer pie en tus categorías, pero en las categorías tradicionales centro y periferia, tus centros están más cerca de alguna filosofía más clásica o antigua. Pienso mucho en los diálogos, hay algo que en torno al formato diálogo que está en tu literatura, esto de las crónicas de la conquista, lo más absurdo también, la poesía obviamente, habría que pensar en Beckett, habría que pensar en eso también. Y no tenés como los lugares por ahí más típicos que uno podría pensar de cierta literatura argentina contemporánea, como son la que formó a los escritores que pasaron por Iowa, estoy pensando, ¿no? La literatura americana, narrativa clásica. Vos sos como
tenés un canon muy propio y te diría que es hasta poco occidental en el sentido que hay mucho eslavo. Yo me citaste... yo me citaste Shklovsky, me citaste y hablamos mucho de Armenia y me doy cuenta que vos tenés alguna filiación de goce con esa literatura. Pero bueno, hablemos de esas dos cosas. Docencia y qué lees. ¿Cómo te llamas como docente en la UNA? Son muy amplias las preguntas. A mí me gusta dar clases en la UNA. O sea, lo que me gusta de dar clases en la UNA, para responder algo bien concreto, es... O sea, yo doy clases desde hace mucho. Cuando era alumno en comunicación empecé a dar clases ahí. Y medio que sin darme cuenta... ¿Por qué fue medio sin darme cuenta? Era alumno, había una cátedra de escritura ahí y me fue bien y quedé ahí como un alumno afín y dije, me gustaría participar de la cátedra. Y sí, vení. Y de repente estaba creciendo mucho la matrícula, me dijeron, ¿no querés dar clases? Dije, bueno, dale. Y como que se me armó desde muy chico, de los 23, 24 años, que era mi trabajo podía ser dar clases, que me resultaba como un trabajo bastante agradable dentro de todo, salvo por la parte de corregir. ¿Nunca te comiste un estudiante? ¿Cómo? ¿Nunca te comiste? No. No, el temor siempre era, ¿por qué hacer? Es decir, que me comieran a mí, pero... No, y después en un momento me invitaron ahí a dar clases en la UNA y dudé bastante en aceptar. Me convenció Tamara Kamenzain, que estuvo bueno. Yo dije, no, pero era un momento donde medio que... ¿Qué era? ¿Antes de Macri? No era antes de Macri. Pero todavía me alcanzaba bien la plata que ganaba dando clases y yo quería tener más tiempo. Y dije, no, Tamara, lo que pasa es que yo quiero tener más tiempo para escribir. Y ella me dijo, pero no escribís más si tenés más tiempo. Y yo pensé, sí, tiene razón. Y le dije, bueno, dale. Y me gustaba también acepté porque la propuesta era armar una materia para tercer año de narrativa, un taller de narrativa en tercer año, que era para, de alguna manera, desarmar lo que habían aprendido en los años anteriores. Y nada, me gustó. Entonces lo armé. Y me gusta dar esa materia porque ya llegan habiendo aprendido un montón de cosas y la propuesta es como eso, desarmar eso, bajar eso, como trabajar con el relato popular, con el misticismo, con el absurdo, con cuestiones éticas del narrador, con el descentramiento de la conciencia. Y al principio están confundidos y después en general están muy entusiasmados. Y nada, como es bastante lindo dar esas clases. Son los teóricos que doy. Y doy cosas que me gustan a mí, textos que me gustan a mí, no sé, está bueno. ¿Te parece que te pueden formar escritores en una universidad pública? ¿Que ese es el camino correcto? ¿Que podría haber otros? ¿Lo haces solo porque te da plata? Digo, porque podrías dar talleres privados. Y doy un taller también, sí. Pero... No, a mí me parece que, o sea, obviamente no pienso que para ser escritor uno tenga que pasar por una carrera. Tampoco pienso que uno no tenga que pasar por una carrera. Si vos miras biografías de escritores, realmente podés hacer cualquier cosa y nada te garantiza ni te condena a no ser escritor. Ni te garantiza que seas, ni te condena a no serlo, ¿no? Como podés ser cualquier cosa. Podés haber leído de chico, no haber leído de chico, leer un montón, no leer nada, tener un vínculo muy profundo con la gramática o no tenerlo para nada. Es un misterio un poco que hace que una literatura esté buena, que una escritura esté buena. Pero, no digo para ser buena, pero para escribir, ¿qué te parece que hace falta? No ser buena, que esté buena, que alguien la lea y diga, me pasa algo, me interesa, siento que me habla a mí, que le habla a mi época, que habla de mi época, que me dice algo que no sabía. Eso. Y te pregunto, vos nombraste los temas que son parte de tu canon, misticismo, cultura popular, formas poéticas. ¿Cómo fuiste armando esa batería de lecturas que, como digo,
y como parece en la propuesta que vos tenés ahí en la UNA, va en poder desarmar lo que son marcos más, digamos, estables, más canónicos, más referenciales, más cuerdos, menos absurdos de la literatura. No entendí. ¿Cómo? ¿Cómo llegaste a armar esa biblioteca que vos tenés de estos elementos? Entiendo. Pero ¿cómo te circuló esa lectura? ¿Es simplemente la facultad? ¿Es por el mundo del punk? ¿Es porque leíste una revista? ¿Es porque no tenés maestros? ¿Tenés maestros? Y de muchas maneras. O sea, y en muchos momentos distintos, muchas cosas distintas, ¿no? Y siendo sensible a lo que uno necesitaba, a lo que uno sentía que le interesaba, no leyendo lo que estaba de moda solo porque estaba de moda, qué sé yo, siguiendo lo que las mismas lecturas te iban proponiendo, viendo qué libros aparecían citados en la bibliografía en un libro que a uno le gustaba mucho, hablando con amigos con los que uno tiene afinidad y que de repente te recomiendan cosas que ni conocías. Nada, de esa manera. A veces con caminos muy caprichosos. ¿No te sentís parte de una generación, de un club, una sociedad, una secta, nada de eso? De todo eso, o sea, de una generación, de una sociedad sin duda, de una generación. ¿Cuál es tu generación? Por edad seguro. De una secta no. Pero no sé, siempre cultivé muchas relaciones uno a uno, ¿viste? Con colegas. Y creo que siempre fuimos por ahí, no tanto de grupo, de secta. ¿Qué estás haciendo? Estoy armando un cigarrillo. Ay, qué hermoso. Yo acá no puedo fumar, pero te envidio sanamente. Me encanta esto. Pablo, te consulto. ¿Leíste la crítica de Quintín? La leí. Tengo dos desacuerdos, pero me gustaría ver cómo los lees vos. En un momento, Quintín dice algo de que hay un sesgo progresista en la novela en medio real y que participa de la corrección política. Yo no estoy de acuerdo con eso. No sé si vos estás de acuerdo. ¿Qué te genera eso? ¿Por qué esa lectura política de esta novela donde podría pasar por todo? No lo conozco a Quintín, pero hizo muchas reseñas de libros míos, en general muy buenas, como en el sentido de que leía, entendía. La única vez antes de esta en que no le había gustado un libro fue con La cadena del desánimo, porque lo leyó me parece como un libro kirchnerista, que me pareció un delirio. Y de hecho me acuerdo que el título era algo así como Desilusiones navideñas, algo así. Y me pareció obvio que era él leyendo eso, y me parece bien. Cada uno lee lo que quiere. Y en esta me parece lo mismo. O sea, no sé, cuando uno está pensando en algo, a veces tiende a haber enemigos o adversarios, como armarlos, me parece. No sé, mira, un ejemplo, me parece hasta cómico esto. Justo la semana anterior no sé, Una oportunidad va a salir en inglés, ¿no? Y lo tradujo una traductora. Y la semana anterior la traductora dijo que como ella tenía como un compromiso con todas estas causas de las que habla Quintín, le parecía que ella no podía traducir esta novela porque no sé, no me explicó bien, pero que no iba con su agenda política, de alguna manera. ¿Le pareció machista la novela? ¿Le pareció antiprogresista? Algo así, como hay indios, hay esclavos, hay negros, hay una persona que cambia de género, no está tratado como en términos de agenda.
Yo creo que por ahí le pareció sospechosa. Todavía tengo que hablar con ella de esto. No es importante, me pareció bien. Cada uno traduce lo que quiere también. Pero... y después, a la otra semana, Quintín sale a decir lo contrario. Y me pareció bueno eso. Como que lean cosas opuestas en el libro. Y cada uno lee lo que quiere. ¿Viste? Como... No, para mí es un delirio decir que esta novela es parte de la agenda progresista, como así, delirio y listo. Ahora, que yo sea parte de eso tampoco, pero si bien yo me considero de izquierda en el sentido de intereses, ideas, formación, así que bueno, puede haber algo de izquierda, me imagino, en mis novelas, espero de hecho. En honor a la verdad, Quintín es muy buen lector y eso es al final de la reseña y no me parece que la valore mal. De hecho, me parece que la valora bien y él hace ese cierre. No, pero dice que no le gusta. Ah, dice que no me acordaba de eso. Empieza diciendo, la leí 2 veces, no me gusta. Como de vuelta, ¿sabes qué? Pásala. Nadie puede negar que el hombre lee. Nadie puede. Duda, sin duda. No, de hecho, te decía, otra vez él leyó otros libros míos y lo leyó muy bien. Pensé, yo recordaba muy, claro, yo la última vez que leí a Quintín fue por lo de la polémica con Villegas, que ahí fue más terrible, pero más explícita su posición política, pero no recordaba esto, mira, no le gustó. Decía. Sí. Igual él es justo, me parece que es justo. Porque digo, él es yo recuerdo bien esto, que hace una síntesis tal cual es la novela. Tiene esa conclusión que es un delirio, como concuerdo con vos, pero después él hace lo que es leer. O no creo que sea muy común leer una novela. No, la leyó 2 veces, ¿viste? No, está bien. Sí. Pero volviendo un poco a esto, yo sí podría pensar eso de otros contemporáneos tuyos, como ponele Gabriela Cabezón Cámara, que también tiene novelas sobre la conquista. ¿Vos cómo lees, ponele, la obra de Gabriela Cabezón Cámara? ¿Cómo te medís con esa obra? ¿Te interesa? No la leí mucho, no puedo decir nada. Bueno, ¿y qué contemporáneos lees así? ¿Que te interese replicar, que te interese continuar, discutir? Un montón. Como muchos. Leo bastante contemporáneo. Tengo muchos amigos que escriben, intercambiamos libros. Me interesa mucho lo que escriben. Así tiramos un par así de novedades editoriales. Este es un programa como de recomendación. Liendo te recomendó a vos nos podés decir así como a quién recomendás y cómo armamos la telaraña. Bueno, yo soy muy amigo y siempre leo y charlamos mucho con Ezequiel Alemián, por ejemplo. Lo hemos mencionado acá hace poco, pero sí, ¿qué te gusta de él? Todo. A mí me gusta lo que escribe, me gusta lo que piensa. Charlamos un montón, intercambiamos lecturas. Él es un gran lector de soviéticos también. Por ejemplo, para decir uno. Y te pregunto, César Aira, ¿qué te genera cuando te comparan con él, si te comparan con él o con su literatura? Con él tengo una relación personal también. Cada tanto nos juntamos. Me gusta mucho lo que escribe también. Sí. Y... No, cuando comparan, no sé. Me imagino que alguna afinidad hay. Me parece que es muy distinto también. Yo creo que hay algo de como un espíritu medio de libertad que es afín. Como una especie de, bueno, haz lo que quieras. No importa, ¿no? Como... que a mí es una actitud que me gusta en general. Bueno, Pablo, hemos conversado, he disfrutado mucho mi conversación con vos, sos uno de mis escritores contemporáneos favoritos. Bueno, muchas gracias. Te cierro, tengo poco tiempo, así que te quería preguntar sobre cine. ¿Qué estás viendo? ¿Qué ves en el cine? ¿Qué te interesa de las artes audiovisuales? ¿Qué cosa? Yo soy de estas personas que les pasa cuando le preguntan por algo, se me hace como un blanco. ¿Viste? Como, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? Y después cuando cortamos el espíritu de la escalera, ¿no? Como aparece, esto y esto, ¿cómo no dije esto? Y tal película que me gustó tanto. No sé. La última vez que estuviste en un cine, cuando estuviste en una pantalla grande, ¿ves Netflix? ¿No ves Netflix? Netflix no tengo. Sigo bajando bastantes películas. Pirata confeso, bien.
Amigos que hacen cine. Amigos que hacen cine no tengo tantos. Músicos. Músicos tengo, sí. Sí. No. ¿Qué películas hubo últimamente? Vi muchas películas que no me gustaron últimamente. A ver, contame qué películas no te gustaron, eso me interesa. Y a ver, bueno, odié seriamente Sirat, por ejemplo. Porque acá hablamos con el guionista, porque es cordobés hablamos, ¿no? Y porque nos gustó Sirat. Contanos qué odiaste Sirat. ¿Me gustó? Pero bueno, podemos tener un desacuerdo. A nosotros desacuerdo nos gusta. No, a mí también me gusta. Me pareció... a ver, ¿qué me pareció? Esa sí me pareció cruel, gratuitamente. Muy, muy cruel. Sí, lo es. Y que no aportaba nada a la crueldad, que era un sadismo puro. Me pareció, y creo que lo que más me molestó es que todos los hilos narrativos están sueltos. Me pareció casi cómica por momentos, cuando quería ser seria. Como el papá buscando a la hija y que se le cae el hijo en el auto. Después no busca más a la hija, se olvida del hijo también. Después explotan porque pisan una mina. Me pareció como toda desarmada y un poco como paisajística y poética. No sé, como todas cosas que no me gustan. ¿Decís que te molestó más que tuviera los hilos narrativos sueltos a la crueldad? Sí. ¿Por qué? No, la crueldad me pareció como una especie de corona, de una coronación para que no me gustara, pero lo primero, la crueldad está más al final, ¿no? Como lo primero que me molestó fue eso. Me dice, ¿por qué está buscando a la hija? ¿Por qué la busca ahí? ¿Por qué hace esto así? Y todo me parecía como medio mal armado. ¿Te parece que es una obligación de la obra de arte tener qué narrativamente? Coherencia, cohesión, ¿qué sería bien armado? Bueno, yo tengo una idea que es como, pero es como trabajo yo también, es como una idea de como ideas de trabajo, como una cosa de responsabilidad, que es, si vos pones algo, usalo. No, yo me acuerdo de cuando era chico leí una frase de Lukács que decía, el arte es una selección de lo útil y una supresión de lo inútil, o algo así. Y pensé, qué taradez, está re equivocado. Y ahora pienso que tenía razón. Como, si vos pones algo, usalo. Si no, ¿para qué lo vas a poner? A mí me da mucho placer como poner algo y que eso tenga una función y que después eso se enganche con otra cosa y que prestes atención a lo que dijiste. Yo siempre pienso como en una escena así primitiva de un narrador ante un grupo de personas, ¿no? Y me imagino a las personas escuchando y me imagino, vos decís algo y después no lo dejás colgado y alguien te va a preguntar, ¿y qué pasó con este personaje? Y bueno, algo tenés que responder, no podés quedarte callado, ¿no? Pero bueno, es una idea para mí para trabajar. No sé, no me gustó Sirat, pero tranquilamente por ahí después me gusta algo que también está desarmado, me imagino. ¿Y la crueldad por qué no te gusta? Perdón. Creo que me pareció pretenciosa también, sobre todo. Como se impusiera lo poético. La crueldad, porque me parecía que no tenía ninguna finalidad, no se unía con nada, era completamente gratuita, no tenía ni siquiera un contenido político. Pero se me pregunta, nada. ¿Qué hace que la crueldad no sea gratuita? No, gratuita en términos narrativos. Sí, eso digo, en términos narrativos. ¿Qué hace que la crueldad no sea como? Digo, porque hoy es muy común que las películas sean extremadamente crueles. Digo, Lántimos, Lars von Trier, un cine, la crueldad, para mí esa es una línea de sentido que uno podría rastrear. Pero digo, ¿por qué hace que la crueldad no sea gratuita? Sobre todo en el presidente que gobierna. Digo, la crueldad está ahí, en nuestra época. ¿Qué hace que no sea gratuita narrativamente? ¿Qué le integra un relato? ¿Qué le da valor estético?
que te haga pensar algo, que se convierta al menos en un misterio, en algo, ¿no? Como que te quedes pensando en eso, que te conmueva de alguna manera, que no tenga que ver con eso solo aislado, sino con cómo eso se une con lo demás. Supongo, ¿no? Es muy buena idea. Nos llevamos esas dos ideas para pensar relatos. Una última. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en Córdoba? Si estuviste en Córdoba alguna vez. Estuve en Córdoba un montón para un festival de poesía. ¿Pero cuánto hace que fue? ¿Cómo? ¿En el Cabildo? Me parece que sí. Que hace como 10, 15 años, ¿no? Puede ser, sí. Sí. ¿Te gustó? ¿Te gusta? ¿No te recordás nada? No recuerdo nada. Estuve en la capital. Ah, no. Después estuve en la Sierra, que es Sierra Chica, ¿no? Puede ser en las Sierras Chicas. Sí, estuve en la Sierra Chica. Muy lindo. Pero ahí no pasé por la capital. La otra vez, y la lectura de esa solo estuve en la capital un ratito y recuerdo muy poco. Es bueno saber lo que miran nuestros escritores contemporáneos de Córdoba, así que muchas gracias, Pablo. Disfruté la conversación. Muchas gracias, Pablo. Esto fue Clásica Universitaria Libros. Hablamos con Pablo Kachdajian, autor de Medio Real por la editorial Blatty Ríos.